Cerramos el video anterior diciendo que es genial el proceso que con el licor negro, a través del proceso de recuperación, vuelvo a obtener licor blanco y el licor blanco obtengo el negro y así en un ciclo infinito de productividad, entre comillas, ¿no? Infinito entre comillas, ¿sí? Sí, porque Cerramos igual así. se va aprendiendo algo de cada uno en cada parte del proceso. Claro, tiene un rendimiento que no es del 100%, un poquito se pierde entre el proceso de blanqueo, perdón, entre lo que queda disuelto en lo que es arrastrado con la pulpa y en otras etapas del proceso se va perdiendo un poco de químico, pero en general es muy eficiente, en el orden del 96-98%. O sea, lo que se agrega de químicos es aproximadamente el 4% de lo que se consume, de lo que se utiliza durante el proceso. ¿Me explico? Sí. Bien. O sea, es muy eficiente. Estamos hablando de algo fantástico, como bien lo dijo Federico al final de la clase. Ahora bien, entendemos ahora por qué el pulpado craft es el pulpado dominante en el mundo y el 80% de la producción mundial de pulpas químicas eh, utilizan este proceso. Porque es fantástico. Justamente lo que dijo Federico. ¿Sí? Entonces, la pregunta ahora es, ¿por qué no explotó antes? O mejor dicho, no, bueno, acá no tengo un gráfico, pero el proceso craft empezó a crecer de forma exponencial a mediados por ahí del siglo pasado, ¿sí? Pero hasta antes era muy difícil instalar una fábrica de pulpa craft, por varios motivos. Por un lado, porque no estaba la tecnología, o sea, no era accesible la tecnología, ¿sí? Y por el otro lado, el hecho de que no sea accesible significa que era demasiado costoso instalar una fábrica de pulpa craft. Porque cuando nosotros instalamos una fábrica de pulpa craft, básicamente instalamos dos fábricas en una. Instalamos una fábrica de pulpa e instalamos una fábrica de recuperación de químicos. Yo tengo toda una línea de recuperación de químicos que sirve de complemento a la fábrica de pulpa, pero que es sumamente costosa y que tiene como único objetivo hacer funcionar la otra. ¿Me explico? Ujú. Entonces, no es simplemente que yo digo, bueno, pongo mi digestor y quiero y produzco pulpa y vamos con la pulpa. No, hay que tratar el licor, hay que evaporarlo, hay que concentrarlo, tiene que tener determinadas características, etcétera, etcétera. Toda una línea de proceso alrededor, ¿sí? ¿Cuál Entonces, es el que le da olor feo? ¿cómo? ¿El negro? ¿El que tiene olor feo es el negro o los dos? El, en Porque realidad, uno tiene olor a baño. sí, principalmente el licor negro, porque en el licor negro hay unos compuestos que, ay, ahora no me acuerdo cómo se llama. Era, eran derivados del azufre, que tienen una sigla que no me estoy acordando ahora, que ya te voy a decir en el grupo. Me comprometía a dos cosas. Uno era lo del blanqueo, que ya lo vimos, así que eso me parece que no es necesario que le mande, que cómo salía la pulpa marrón y cómo quedaba blanqueada, eso ya lo vimos acá, ¿sí? Y lo Sí. otro es el nombre del compuesto químico que produce el olor, ¿sí? Es un olor como a huevo podrido, ¿sí? Un Sí, olor, olor a baño, para mí olor a sí, baño. olor a baño, sí, o sea, depende de cada uno la sensibilidad. Ese compuesto eh, es, es un compuesto químico que está presente en el material en descomposición y justamente nuestro olfato es muy sensible a ese compuesto químico porque nos permite, evolutivamente hablando, hace miles de años, identificar qué alimentos estaban en buen estado y qué alimentos no, ¿sí?
Entonces, nuestro olfato es muy sensible a ese compuesto porque nos permite identificar qué alimento me puedo comer y qué alimento no. Estamos hablando de miles de años atrás, ¿sí? Evolutivamente hablando. Hoy por hoy, seguimos siendo sensibles a ese compuesto, pero ese compuesto en sí mismo no es tóxico. Es sumamente desagradable, te puede llegar a producir hasta náusea, te puede llegar hasta a producir mareo, pero no es tóxico en sí mismo, no es que te va a matar sentir ese olor. ¿Me explico? Más allá de los síntomas que produce, no es un compuesto tóxico. Esa era otra duda que tenía, si era tóxico o no. No, no, no es Porque es muy tóxico. fuerte. No es muy fuerte porque nuestra sensibilidad a ese compuesto es muy alta, digamos. Somos muy sensibles, justamente por esto que le estoy diciendo. ¿Sí? ¿Quedó claro eso? Bien, Sí. continuamos entonces. Vamos con algunos conceptos, ¿sí? Bueno, la deslignificación. ¿Qué es la deslignificación? Es la rotura y solubilización de porción de lignina. ¿Para qué? ¿Qué me permite a mí la deslignificación? La obtención de celulosa y hemicelulosa. Claro, me permite justamente separar la lignina para obtener la celulosa y la hemicelulosa. Yo rompo selectivamente la lignina para poder obtener los otros componentes que son los que a mí en principio me interesan más. ¿Sí? Si estuviésemos hablando de una biorefinería, yo voy a poner todas las... O sea, la lignina, yo no le estoy sacando mucho valor a la lignina más que un valor energético. ¿Sí? Que como ustedes bien saben, en cuestión económica, la energía es relativamente barata, sobre todo si yo la tengo que vender a la red, ¿sí? O sea, no es que la energía sea un producto de muy alto valor en el mercado. ¿Me explico? Bueno, nos estamos yendo por las ramas igual. ¿Sí? Yo en realidad lo que quería es relacionarlo con lo de biorefinería que estamos hablando hoy, ¿sí? Si yo tengo un exceso de energía, yo podría utilizar una fracción de ese licor negro para obtener un producto de más alto valor a partir de la lignina si pudiera. ¿Me explico? Porque Ujú. si yo tengo superávit energético, yo tengo dos opciones. O vendo esa energía a la red, o uso esa lignina, en lugar de producir energía, la uso para otra cosa, que me dé más rédito. ¿Cómo qué? Como vainillina, por ejemplo, un producto químico, o como otros productos químicos derivados de la lignina, que a mí me permiten salir a competir en el mercado a un precio mucho más tentador que la energía. Vainilina es uno, ¿sí? Ciringaldehído es otro, por ejemplo. Depende de qué materia prima estamos hablando, si lignina de pino o de eucalipto. ¿Sí? Por dar dos ejemplos. ¿Sí? Bien. El número de capa, quedó claro lo de la delignificación, eso está claro. El número de capa es una medida indirecta del contenido de lignina residual en pulpa. ¿Sí? Después vamos a ver bien qué es el número de capa, vamos a ver cómo se calcula, etcétera, etcétera. El número de capa es un número que en general eh, se dice capa 30, por ejemplo, y no se indican las unidades. ¿Sí? O sea, podríamos decir que es un número dimensional o por lo menos se lo nombra en la jerga de forma dimensional. Número de capa 30, se dice, por ejemplo. ¿Sí? Y ese 30 o 40 es una medida indirecta de la lignina residual en pulpa. Mientras más alto el número de capa, mayor cantidad de lignina residual en pulpa yo tengo. ¿Sí? Entonces, volviendo a lo que ya hablamos hoy más temprano en esta clase, a la salida del digestor,
¿Cuál tiene mayor número de capa? ¿Alto Paraná o papel misionero? Papel misionero. ¿Estamos los dos de acuerdo? ¿Los tres de acuerdo? Sí, papel. Correcto, papel misionero tiene el número de capa más alto. Alto Paraná tiene un número de capa cercano a 30 o a 25, y papel misionero tiene entre 45 y 70, también dependiendo del tipo de papel que vaya a producir. ¿Sí? Hay un factor que a mí me permite, o sea, hay una correlación lineal entre número de capa y lignina residual en pulpa. ¿Sí? Porcentaje de lignina residual en pulpa. Entonces yo puedo, a partir del número de capa, saber el porcentaje de lignina residual en pulpa que tengo. ¿Sí? ¿Ustedes se acuerdan de química de la madera? ¿Cómo se calcula o cómo se mide en el laboratorio la lignina residual en pulpa? Hay un método. La lignina Clason. Correcto. Yo puedo saber mediante la lignina Clason qué porcentaje de lignina yo tengo, ¿cierto? Sí. Y ahora yo les pregunto, ¿por qué creen ustedes que yo mido número de capa y no mido lignina Clason? Porque en uno tendría que destruir la madera. O la pulpa. Sí, pero una muestra nomás. O Sí. sea, una cucharada y ya podés. No pasa nada, digamos, no te afecta la producción. ¿Te acordás cómo era el procedimiento de lignina Clason así, forma muy superficial? ¿Te acordás o no? Por diferencia de peso, ¿no era, no? Sí, era un análisis sumativo, eso sí es correcto, pero ¿te acordás? Pero creo que se secaba, se calentaba o algo así. Como que se cocinaba, puede ser. Algo así. ¿Y se usaba qué químicos, te acordás o no? Me mataste ahí. Che. No, Se no me usa- acuerdo. Se usaba sulfúrico concentrado, había que dejarle reaccionar 1 hora. ¿Te acordás o no? ¿Se Sí, acuerdan? algo así. Sí, no me acuerdo específicamente, pero sé que algo de eso había. ¿Te acordás, Andrés, vos? Sí, bien, bien, no, no me acuerdo, pero más o menos el proceso, sí. Bien, así entonces yo le pregunto, así en el nivel de dificultad, ¿ustedes creen que eso, medir lignina Clason, es fácil o es difícil? Y No es tan sencillo, ¿no? no, O sea, no, no, pero tampoco es cosa de otro mundo, o sea, no, pero no, sí. no, claro, no es cosa de otro mundo, pero si yo por ejemplo, te digo, ¿se acuerdan en química general habrán hecho titulaciones? ¿Sí? Eh, ¿Qué es más fácil, una titulación o medir lignina Clason? ¿Se acuerdan las titulaciones en primer año, no? ¿Hicieron? eh, titular capaz es más fácil. Titular es más fácil, claro que titular es más fácil, y justamente la determinación del número de capa es una titulación. ¿Sí? Después vamos a ver cómo se hace esa determinación. Pero el número de capa básicamente sale de una titulación. Y el resultado de esa titulación es un número que es directamente proporcional a la lignina residual en pulpa. A alguien se le ocurrió que podía sacar otro método que sea mucho más fácil, que yo lo pueda hacer en 15 minutos, ¿sí? Y que a mí me permita saber el contenido de lignina residual en pulpa mediante una titulación y no medio día como lo sería la lignina Clason, ¿sí? ¿Por qué es tan clave esta diferencia? Porque yo puedo tener el resultado del número de capa en el momento y tomar una decisión respecto a continuar con la cocción o no. En cambio, si yo quiero hacerle lignina Clason, ya el resultado me llega cuando mi pulpado se pasó.
¿Se Sí, entiende? Ya no me sí. sirve para nada el resultado. En ¿Entendés? realidad se diferencia en la rapidez de la toma de decisión. O sea, eso es lo que varía, eso es digamos, lo importante. La rapidez y la simplicidad. Y los materiales que necesita y lo calificado que tiene que estar el personal. Son varias las cuestiones. Pero sin duda que la clave es esa que dijiste vos. La rapidez del resultado. ¿Sí? Rubén siempre dice que el número de capas, él hace la equivalencia entre el fideo, ¿sí? Que vos tenés el fideo ahí y vos probás el fideo y masticás y ves si está muy duro o está blandito, digamos. ¿Sí? Lo mismo el número de capas, ¿sí? Si está muy duro, significa que todavía le falta cocción, ¿sí? Eso sería que tengo un número de capa muy alto, que todavía tengo mucha lignina residual en pulpa, que le tengo que seguir sacando lignina continuando con la cocción, ¿sí? ¿Hasta ahí bien? Ujú. Y bueno, y la viscosidad es una medida del grado de polimerización promedio de la celulosa. ¿Y por qué creen ustedes que es importante el grado de polimerización de la celulosa? ¿Se acuerdan hoy cuando hablamos de selectividad? Ujú. Sí. ¿Qué Ujú. dijimos? ¿Qué pasaba con el proceso de pulpado? Que al degradar algunos productos, o sea, al proceso de degradación de la lignina, también se produce una degradación de la hemicelulosa y la celulosa. Correcto, Y, y que, eso, y dependiendo de eso nos da la calidad de final del papel, digamos, la resistencia, exacto, si yo ataco la celulosa, estoy pero degradando, resistencia. exacto, estoy perdiendo resistencia, ¿sí? O sea, y no Ujú. es que, a ver, visiblemente no voy a notar eso en la longitud de la fibra. Si yo miro en un microscopio, no voy a notar visiblemente una diferencia en la longitud de la fibra, Pero ¿sí? sí en la calidad, en la resistencia de la fibra después. Correcto, en la resistencia intrínseca de cada fibra, ¿sí? Ahora bien, esa resistencia es proporcional a la longitud de las cadenas de celulosa que componen a esa fibra, ¿sí? Ustedes se acuerdan de la estructura de la fibra, las microfibrilas y las cadenas de celulosa, etcétera, etcétera. Ujú. ¿Se acuerdan de Algo, eso? algo, Bueno, sí. pero en la medida en que yo tengo cadenas de celulosa más cortas, voy a obtener fibras menos resistentes, ¿sí? Entonces, una vez más, ustedes saben qué es el grado de polimerización. ¿Saben lo que es el grado de polimerización, no? O sea, tengo un monómero que muchos monómeros conforman un polímero. Y el grado de polimerización es qué tan grande es ese polímero, cuántos monómeros tiene. ¿Sí? Ujú. Yo podría medir eso también. Debería existir alguna técnica que a mí me permita pasar ese compuesto químico por un equipo y determinar el grado de polimerización, ¿no es cierto? Ujú. ¿Creen ustedes que sí? Digamos, estamos en 2020, la tecnología avanzó, ¿cierto? Sí. Pero Bueno, ya sería más restringido, no todos podrían llegar a obtener ese proceso. correcto. Pasa lo mismo que pasaba con el número de capas. Claro que se puede medir grado de polimerización, pero necesita un cromatógrafo, ¿sí? Necesita un equipo caro, un proceso complejo, personal calificado, tiempo, ¿sí? Es como el que cuenta los glóbulos blancos y los glóbulos rojos de la sangre, o sea, sería algo más o menos parecido. No entiendo la analogía. Porque viste que también es, o sea, algunos que cuentan la cantidad de glóbulos blancos presentes en la sangre cuando hace análisis. Ajá. Y eso sería más o menos parecido al
contar la cantidad de unidades de polímeros que tiene la cadena. Podríamos decir que sí, la diferencia es que los glóbulos no están formando un polímero. Claro, sí, bueno, pero digamos, esa sería la idea. A Sí, grandes rasgos. sí, bueno, no quiero entrar en detalle de cómo es el proceso de cromatografía, porque no viene al caso, pero básicamente Ujú, podríamos decir que hay cierta equivalencia ahí, sí. En bueno, realidad lo que sí. ocurre, vos pasás por una columna, bueno, si tenemos posibilidad de ir al PROSIP, ahí le vamos a mostrar cromatografía y vamos a explicar mejor lo que es el grado de polimerización, ¿sí? Pero básicamente eh, se puede medir el grado de polimerización, pero es mucho más complejo. Entonces, ¿qué hicieron un grupo de investigadores? En lugar de medir el grado de polimerización, midieron la viscosidad de una solución de pulpa. Es decir, disolvieron la pulpa y a esa disolución le midieron la viscosidad. ¿Y qué descubrieron? Que mayor era la viscosidad, cuanto mayor era el grado de polimerización de la celulosa. ¿Sí? Entonces, de forma parecida a lo que ocurrió con el número de capa, vos haces una titulación y obtenés el porcentaje de lignina residual en pulpa, alguien se tomó el trabajo de hacer las dos cosas en paralelo y decir, hay una relación, yo puedo calcular un factor y decir, bueno, yo mido esto, pero indirectamente estoy calculando esto otro, de forma análoga, ocurrió con la viscosidad. Mido viscosidad, que es mucho más fácil, pero yo sé que hay una correlación y puedo saber el grado de polimerización. Y el grado de polimerización me da idea de qué tan degradada está mi celulosa. Y por lo tanto, qué tan eh, selectivo fue mi proceso de pulpado. ¿Sí? ¿Hasta ahí bien? Ujú. Ujú. Ahora bien, yo les hago una pregunta. Yo tengo dos procesos exactamente iguales. ¿Sí? Mismo rendimiento, misma materia prima, mismo consumo de químicos, todo lo mismo. ¿Sí? Mismo número de capas, es decir, misma lignina residual en pulpa, ¿cierto? Ujú. Uno tiene mayor viscosidad que el otro. ¿Cuál es mejor? El de mayor viscosidad, puede ser, ¿Por qué? por a mayor viscosidad, mayor resistencia por las cadenas Correcto, celulosas. correcto. El que tiene mayor viscosidad tiene más preservada la celulosa, ¿sí? Y si yo tengo todo el proceso exactamente igual, mismo rendimiento, todo lo mismo, y uno me da una celulosa más preservada que el otro, ¿y ustedes cuál van a elegir? Y ese, que tiene Ese. celulosa. Correcto, bien, bien, muchachos, muy bien, muy bien. ¿Sí? Y en sentido inverso, si tengo dos procesos con la misma viscosidad, uno con un número de capa y otro con otro número de capa, ¿cuál van a elegir? ¿El que tiene el número de capa más alto o más bajo? Más bajo. En realidad ahí no es tan simple la respuesta. En principio podríamos decir que sí. En principio podríamos decir que sí. ¿Sabe por qué? Ujú. Porque vos decís, bueno, saqué más cantidad de lignina y preservé la celulosa. Es correcto, digamos, tu análisis. Ahora, no siempre yo voy a querer sacar más lignina. Por ejemplo, en el caso de papel misionero, si yo le saco lignina, estoy sacándole rendimiento, ¿sí? Yo corto antes la cocción en papel misionero. ¿Se acuerdan que te dije que en papel misionero había dos papeles que tenían lignina, contenido de lignina diferente? ¿Sí? Ujú. Pero eso también tiene que ver con la cocción. O sea, El producto. en realidad tu respuesta sí sería correcta, ¿sí? La única diferencia es que si se diera el caso que yo estoy planteando, yo no llegaría a ese número de capas, sino que cortaría antes la cocción. ¿Me explico?
si yo quisiera obtener Ujú. una pulpa más resistente. Pero bien, en definitiva, tu respuesta sería correcta, estaría bien. Yo estoy empezando a analizar otras cuestiones, digamos. Está claro, deslignificación, número de capa y viscosidad. Punto de separación de la fibra. Ujú. Es suficiente deslignificación para separar las fibras sin acción mecánica. O sea, nosotros partimos de una madera que tiene 35%, por ejemplo, habíamos dicho, 35% de madera. Perdón, una madera que tiene 35% de lignina. ¿Sí? ¿Esa fibra se puede separar así como está con ese 35% de lignina? No. Entonces, ¿yo qué hago? Le someto a un proceso de pulpado químico, donde empiezo a sacar lignina, saco lignina, saco lignina, voy avanzando en la deslignificación, hasta que en un determinado momento saqué suficiente cantidad de lignina como para que las fibras se puedan separar sin necesidad de aplicar energía mecánica. Ese punto es el punto de separación de la fibra. Qué bien puesto el nombre que está, ¿no es cierto? O sea, punto de separación de la fibra, el punto de la cocción en el cual las fibras se separan sin necesidad de energía mecánica. Y esa es una característica del pulpado químico, que es químico y que no es mecánico. O sea, yo no aplico energía mecánica, en general, digamos, ¿no? No es el objetivo. El objetivo es tratar de no aplicar energía mecánica para que no se degraden las fibras, ¿sí? Que yo pueda separar las fibras sin necesidad de aplicar energía mecánica. ¿Hasta ahí bien? Bueno, después vamos a ver que esto que yo estoy diciendo no es tan así, porque en papel misionero sí se le aplica energía mecánica, pero eso ya vamos a ver más adelante. ¿Está? Bueno, ¿de qué va a depender? Yo el punto de separación de la fibra es el mínimo de cocción que yo necesito alcanzar para que la fibra se separe sin necesidad de aplicar energía mecánica. Eso dijimos, ¿cierto? En ese punto va a ser que yo corte la cocción. Ni bien alcanzo el punto de separación de la fibra, corto la cocción. Sí, ya puedo No, separar. ¿Para qué voy a seguir? ¿Qué creen ustedes? Separé la lignina y ahí tu pregunta es si sigo o paro. No. Sí, a ver, estoy separando la lignina, estoy sacando lignina, estoy sacando lignina, estoy sacando lignina. Llega un Ajá. momento en que saqué suficiente cantidad de lignina como para que las Ujú. fibras se puedan separar sin Ah, necesidad de aplicar energía mecánica. ujú, Ese es el punto de separación de la fibra. ujú. Por definición, así se define el punto de separación de la fibra. Ahora mi pregunta es, ¿corto ahí la cocción entonces? Porque ya me alcanza, ¿no es cierto? ¿Para qué voy a seguir? Y al separar, digamos, al eliminar al separar las fibras, al seguir el proceso no estaría degradando también lignina de paso, degradaría más lignina. Si continúo después del punto de separación de la fibra. ¿A eso te referís? Ajá, ¿Sí? sí. ¿Y Y entonces? bueno, y eso me va a determinar, depende del producto final o no que quiera, si me conviene seguir degradando lignina o no. Hasta el punto de lo que hablamos hoy, de hasta un cierto punto para no seguir degradando también la celulosa y la hemicelulosa. Pero claro que sí, Federico, escribite en la mesa y rendí la semana que viene. No, más vale, está bien, claro, está bien, Federico, lo que vos estás diciendo. O sea, el punto de separación de fibra es el mínimo. De ahí para adelante yo elijo. ¿Cuál va a ser el máximo? Cuando yo ya estoy degradando demasiado la celulosa. Entonces, entre aquel punto de degradación de celulosa y este punto del de separación de la fibra, en el medio yo voy a elegir ahí cuál es el que a mí me conviene. ¿Sí? Ujú. Si yo quiero una pulpa de grado blanqueable, y voy a estar más cerca
de allá, digamos, el de que cuando empiezo a degradar la celulosa, ahí corto, ¿sí? Pero voy a tratar de sacar la mayor cantidad de lignina posible dentro del proceso de pulpado. Cuando digo mayor cantidad de lignina posible... Y para el caso de papel misionero, iría del punto de separación de fibra un poquito más adelante y cortaría ahí por el producto que ellos tienen. Correcto, ¿sí? Y por dos motivos. Por un lado, porque si yo continúo con el proceso, si bien en esa etapa todavía es relativamente selectivo, ¿y para qué voy a seguir sacando lignina? O sea, Yo no necesito, no ya me es puedo útil. separar la fibra. Y si yo continúo, alguito de celulosa ya empiezo a degradar ahí. Todavía no mucho, pero alguito sí. Entonces, ¿qué ocurre? Si yo corto ni bien llego al punto de separación de fibra, a mí me va a permitir dos cosas. Primero, tener mayor viscosidad y por lo tanto mayor resistencia. Y por el otro lado, mayor rendimiento. Y yo al que le Claro. vendo la pulpa, le vendo toneladas. Así que a mí el rendimiento me importa. ¿Sí? Entonces, es así como dijiste, Andrés. Yo, en la medida de lo posible, llego al punto de separación de fibra y corto la cocción. ¿Sí? Ahora bien, y no podemos decir que siempre así, porque una vez más, recién dijimos que papel misionero tiene dos números de capas, dos tipos de productos, con dos características distintas que necesitan dos grados de cocción distintos y por lo tanto dos números de capas distintos, dos niveles de cocción distintos, ¿sí? Porque ya depende de las características del producto, pero en forma general sería así como dijimos recién, ¿sí? ¿Estamos? Ujú. Bien, la relación licor-madera es justamente la relación que tengo entre la cantidad de líquido y la cantidad de madera seca, ¿sí? Eso gira en torno a 5:1 más o menos, ¿sí? O sea, 5 veces la cantidad de licor respecto a la cantidad de madera. Esa cantidad ¿El es licor la... se mide en litros? Sí, Entonces una relación de litros por tonelada o sí, por o metro metro cúbico. cúbico por tonelada, sí, sí, sí. Ahora Litros de licor sobre el metro cúbico de madera. me hiciste entrar en dudas porque como son químicos tan concentrados, eh, me hiciste entrar en dudas si no Otro sé. puntito más para igual. Sí, pero creo que sí, sí era metros cúbicos, sí. Metros cúbicos, no se usaba tonelada por tonelada. Tonelada de licor por tonelada de madera. Creo que eran metros cúbicos. ¿Sí? Bien. Tasa de reactivo está relacionado con la relación licor-madera, vale la redundancia, pero ahora hablamos de la concentración de los químicos. ¿Sí? Y la selectividad es la extracción de lignina en relación a la extracción de carbohidratos. Mientras más lignina extraigo, más selectivo va a ser en proporción, ¿no? Mientras más lignina extraigo en proporción en relación a los carbohidratos, más selectivo mi proceso. ¿Sí? ¿Quedó claro eso? Ujú. Bien. Dejamos acá porque después ya se pone peluda la cosa. Mira, Bueno, Continuamos mañana a las 3 ¿podemos probablemente. empezar las dos? mañana no tienen mesa ustedes. Ah, sí, mañana Ah, tenemos mesa. Mañana tenemos yo mesa de tengo examen. mesa a las 3. Bueno. Sí, tenés razón. Mesa de examen tenemos mañana, correcto. Estoy viendo las 3 adhesivos. Bien. Nos vemos el lunes entonces. Bueno, Bueno, dale. Éxito mañana, Federico. ¿Vos rendí algo, Andrés? no, yo no, ahora no. Bueno, nos vemos la semana que viene. Nos vemos, Listo. Nos gracias. vemos. Chau, Chao, chau. chao.